Hola, buen día para todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este, Hoy quiero compartir un poquito con ustedes acerca del pecado mortal y el pecado venial y las consecuencias del pecado mortal. Quiero tratar un poquito con eso y quiero leer un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica, que es donde podemos encontrar cuál es la diferencia entre el pecado mortal y cuál es la diferencia entre el pecado venial. Y, y lo estoy haciendo más que nada, hermano, porque yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que han ido a la Santa Misa y ya han querido comulgar, pero pues no están seguros si la falta que cometieron es un pecado mortal o es un pecado venial. Ya sabemos, hermanos, que la Iglesia pues, nos enseña a nosotros que nosotros podemos comulgar en pecado venial. O sea, si no hemos cometido un pecado mortal, sí podemos comulgar. Pero yo no recomiendo eso, porque si por ejemplo tú no sabes dónde termina el pecado venial y comienza el pecado mortal, puede hacer que comulgues en pecado mortal. Y aparte también tenemos que entender una cosa, que los pecados van de grado en grado. No es como dicen algunos hermanos social, por ejemplo, los hermanos no católicos dicen que pecado es pecado, que el pecado es lo mismo, todo, grande o chico, que no hay pecado grande ni chico, que todo es pecado. No, mis hermanos, si nosotros dijéramos eso, estaríamos diciendo que Dios es injusto, porque Dios no puede castigar a una persona, por ejemplo, un asesino, lo mismo que a una persona que haya dicho una mentira. O no puede castigar a una persona, no puede castigar lo mismo a una persona que asesinó a una persona con odio, con rencor, con resentimiento, o sea, con cizaña, a una persona que mató a una persona en un accidente. No podemos hacer, Dios no puede hacer eso. La palabra de Dios claramente dice que Dios dará a cada uno según sus obras, buenas o malas. O sea, Dios juzgará a cada uno de nosotros según las obras, según cómo hayamos obrado. Y por eso quiero hacer este pequeño video. Quiero recomendarles que si tienen la oportunidad de comprar su catecismo, para los que no lo tengan, pues compren su catecismo de la Iglesia Católica, y para entender un poquito más acerca de lo que es el pecado mortal y el pecado venial, pueden leer desde el numeral 1849 hasta el numeral 1859, más o menos por allí en esos numerales es donde explica más qué cosa es el pecado. Pero en el numeral 1857 nos habla de qué es el pecado venial y qué es el pecado mortal. Lo voy a leer. Dice, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Si tiene estas dos últimas, o sea, conocimiento y consentimiento, ese es un pecado mortal. Si no tiene la materia grave, como dice aquí, pues eso ya no pasa ni siquiera a ser pecado, ¿verdad? Pero si tiene una de estas dos condiciones, pasa a ser un pecado mortal. Para entender un poquito más esto, hermanos, quiero hacer un tipo como ejercicio de esto de los pecados. Como les comentaba, quiero concentrarme en lo que es, cuál es la diferencia del pecado mortal y cuál es la diferencia del pecado venial y cuáles son las consecuencias del pecado mortal. Porque el pecado mortal trae consecuencias, siempre va a traer consecuencias el pecado, pero hay de consecuencias a consecuencias. Entonces quiero por eso explicar un poquito eso. Y para también tener una perspectiva de qué es el pecado mortal y qué es el pecado venial, quiero hacer así más o menos como este ejercicio. Supongamos que el pecado tiene una escala del 1 al 10. Y el pecado mortal, digamos que el pecado más fuerte está en el número 10. El pecado menos grave, pues el venial sería como el 1 o el 2. Y de allí va en escalas el pecado. ¿A qué me refiero con esto? Miren, por ejemplo, Pablo escribe unas cartas muy fuertes a los corintios. En la primera carta a los corintios, en el capítulo 6, versículo 9 al 11,
Allí hace una lista de pecados. En la carta a los Gálatas, también en el capítulo 5, versículos 19 al 21, también hace otra lista de pecados. En la carta a los Romanos, hace otra lista de pecados en el capítulo 1, versículo 22 en adelante hasta el capítulo 2. Por allí están muchos pecados también que enumera Pablo. Pablo les escribe estas cartas a estas personas y les escribe unas cartas muy fuertes, y muchos podrían decir, bueno, pero pues esas cartas se las escribieron a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a nosotros pues estamos fuera de ellos. No, eso aplica para nosotros. Y también otra cosa que quiero que entiendan, hermanos, que la persona que cae, que sola no cae en pecado mortal solamente la persona que falta a uno de los 10 mandamientos, sino también la persona que falta a los pecados capitales. Si una persona cae falta uno de los 10 mandamientos, ya cometió un pecado mortal. Si cae en uno de los 7 pecados capitales, ya cometió pecado mortal. Si cae en uno de esos pecados que Pablo enumera en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, o Gálatas 5, 19 al 21, o Romanos 1, 22 en adelante, ya cometió un pecado mortal. Y Pablo se queda corto. Pablo no menciona, por ejemplo, en esa lista de pecados no menciona la pornografía, la drogadicción, los juegos de azar, el narcotráfico, todo eso no menciona eso. Entonces hay muchísimos otros pecados que son pecados mortales pero ahora lo que quiero que ustedes vean, ¿en dónde está ahora vamos a tratar de ver las consecuencias de cada pecado. Aquí en el catecismo, por aquí si leen uno de estos numerales, les va a decir que el pecado venial solamente debilita la gracia de Dios, no la mata. El pecado mortal mata la gracia de Dios, y por eso es que no puedes comulgar en pecado mortal. Pero como les dije al principio, yo no les recomiendo que si no estás seguro de qué falta fue la que cometiste y quieres comulgar, si no estás seguro, mejor no comulgues, porque te puede pasar lo que le pasó a Judas. Si tú vas al Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 27, ahí te vas a dar cuenta que en la primera misa, en la primera comunión de los apóstoles, Jesucristo les da la primera comunión a sus apóstoles y todos estaban en gracia menos Judas. Y cuando Judas recibe la comunión, entra Satanás en él, y ya sabemos qué fue lo que fue a hacer Judas. Fue a suicidarse. También Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27 en adelante, también dice que el que come del cuerpo y de la copa del Señor indignamente se traga su propia condenación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esto es muy peligroso. Es muy peligroso como comulgar en pecado mortal. Todos esos pecados que Pablo enumera, todos los pecados que están, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 19, que Jesucristo le da a este joven, todos esos son pecados mortales. Ahora quiero que ustedes vean las consecuencias de cada pecado y dónde pasa a ser un pecado, qué tiene que ser o cómo lo tienes que hacer para que sea un pecado mortal. Aquí el numeral nos lo está diciendo, dice claramente, para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿Qué significa, hermanos? Les voy a poner un ejemplo para entender más o menos cómo es que un pecado puede ser mortal. Imagínate que tú sales de tu casa, agarras tu carro, te subes en la autopista, como dicen allá en Estados Unidos, en el freeway, y vas a 100 kilómetros por hora o más, y pasa una persona corriendo y tú la atropellas, la matas, o te la llevas de frente y la matas. Tú no estabas buscando matarla. Allí ya falta una condición, que es el conocimiento. ¿Qué significa esto? ¿Que ese pecado pasa a ser venial? Puede ser. Puede ser que sea pecado venial, o puede ser que sea un pecado que quede en una escala de, por ejemplo, como del 1
al 5, al 6 o al 7. ¿Por qué? Porque se tienen que medir, se tienen que ver las consecuencias, se tienen que ver las condiciones de ese pecado. ¿Cómo fue que sucedió ese pecado? Mira, si tú tenías que salir de tu casa, si tú te era necesario que tenías que salir, y tú atropellas a esa persona, pero o sea, sin querer, tú saliste y la atropellaste y la mataste. Ese puede pasar a ser un pecado que quede como en el número 1, en el 2 o en el 3 más o menos por allí. Pero si tú, por ejemplo, no tenías a qué salir de tu casa, solamente quisiste salir porque querías andar vagando, querías distraerte o sea, no tenías necesidad de salir. Y cometes ese mismo acto, allí tú ya tienes culpa. Ahí ya tienes culpa, pero tampoco estabas buscando matarla. ¿Pero qué significa esto? Que allí ya hay un poco más de culpa. Entonces allí podríamos poner ese pecado ya como 3, 4, 5 o por allí. Otro caso, pudiste tú ver frenado y no lo hiciste. O sea, tú la viste la persona y pudieras haber frenado o desviar el volante y no lo hiciste. Tú ya allí ya cometiste un pecado. Allí ya está un pecado, podríamos decir que ese pecado ya está quedando entre 7, 8 o 9. Pero tú no buscabas matar a esa persona, no buscaste matarla, pero tú pudiste haber evitado matarla. Ahora que si tú saliste directamente a matarla, pues ese pecado ya queda arriba en el número 10. Y así, con cada pecado de estos, si ponemos el mismo ejemplo, esa es la consecuencia del pecado. Ahora, las consecuencias, como les decía al principio, las consecuencias de cada pecado son diferentes. Imagínate, por ejemplo, que tú le robas a una persona, digamos, $100, a tu patrón o a la que sea, tú le robas $100, pero esa persona es multimillonaria. Ese robo de esa persona ni siquiera se va a dar cuenta, a lo mejor quizás, de que tú le robaste $100, o sea, no va a afectar en nada. No trajo consecuencias tu pecado. ¿Es pecado? Sí, pero no trajo consecuencias. Entonces ese pecado podría quedar entre 4, 5, 6, a lo mejor por allí, porque es un robo. Pero si ese mismo dinero, esos $100, tú se lo robaste a una persona que solamente tenía ese dinero y que aparte ese dinero lo quería para comprar comida para sus hijos o medicina para sus hijos, ese pecado ya sube arriba. Y las consecuencias aquí serían fatales, serían graves. ¿Por qué? Porque esa persona quizás con ese dinero iba a comprar medicinas o comida para sus familiares. Ahora ya no lo puede comprar. Llega a su casa, sus hijos o lo que sea, los familiares empiezan a renegar, empiezan a llorar, empiezan a sufrir por las consecuencias de sin la comida, sin la medicina. Esta persona se enoja, no aguanta, no soporta y les pega unas cachetadas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? A una persona que va a pagar esos $100, las consecuencias del dolor de las personas, el hambre de esas personas, los golpes de esas personas y la ira de aquella otra persona, la persona que los golpeó. ¿Te das cuenta cómo un pecado no es lo mismo? O sea, ese pecado del robo te puede llevar hasta arriba y matar es más grave que robar. Ahora que si matas y robas, los dos pecados mortales, imagínate las consecuencias. Entonces, es allí donde tenemos que entender que no todos los pecados tienen las mismas consecuencias y que el pecado venial puede pasar el pecado mortal puede pasar a ser un pecado venial, pero siempre y cuando le hagan falta esas dos condiciones, el conocimiento y el consentimiento. El conocimiento y el consentimiento, o sea, el consentimiento, ¿qué significa? Por ejemplo, que si alguien te obligó a robar o alguien te obligó a matar a una persona, tú no quisiste hacer eso, tú no quisiste robar, tú no quisiste matar, pero te obligaron. Pero también allí tenemos que ver en qué consecuencias, en qué consecuencia lo hiciste. A lo mejor pudiste haberlo evitado y no lo evitaste. O a lo mejor te obligaron en pistola en mano y te dijeron, ¿sabes qué? Si no lo haces te vamos a matar. Pues tú quieres salvar tu vida, entonces allí ese pecado podría bajar hasta abajo.
Pero si allí hay algo que tú pudiste haber evitado y no lo hiciste, ya eres culpable. Dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata.